Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Esta noche vamos a hablar de la ciencia de la mente. Vamos a ver si puedo compartir aquí esto más grande. Me parece que sí. Y así se ve más bonito, creo. Qué gusto estar con ustedes. Esta noche vamos a comenzar una nueva serie de clases de vitaminas espirituales con Ananda. Para los que no me conocen, invité a personas fuera de los grupos esta noche. Mi nombre es Claudia Villaseñor y me gusta que me digan Ananda. Ya les contaré más adelante a los que no lo saben por qué. Y hoy vamos a comenzar el estudio de uno de mis libros favoritos, que es el de La ciencia de la mente de Ernest Holmes. La ciencia de la mente ha sido descrita como una psicología sagrada. Y hoy quiero empezar por mencionarles y compartirles algo acerca de lo que Jean Houston dice acerca de este libro en el prólogo. Para que ubiquen un poquito quién es Ernest Holmes. Ernest Holmes fue el fundador del movimiento de nuevo pensamiento de la ciencia de la mente y que luego se dividió en dos corrientes cristianas sin denominación. Una es Unity y la otra es Science of Mind, ciencia de la mente, se quedó con ese nombre. Y tienen iglesias, son iglesias, churches, por todos los Estados Unidos y de hecho hay aquí unas cuantas en México, creo que en la ciudad de Monterrey hay una. Y bueno, son simplemente iglesias y corrientes del nuevo pensamiento. No se me espanten cuando les digo que son iglesias, cuando les hablo de religión. Recuerden que en el Faro de Alonso y Geómetra tratamos todo esto como espiritualidad y no precisamente como una corriente religiosa, sino más bien como algo espiritual, aunque si entendemos la palabra religión de sus raíces, religión quiere decir religar, quiere decir volver a conectar con, en este caso al hombre, con el espíritu creador, Dios, universo, fuente, como le quieran llamar. Entonces, no tiene realmente nada de malo. Lo que pasa es que, bueno, para muchas personas, y me incluyo yo, hubo un tiempo de mi vida en el que estaba muy peleada con la religión. Para muchas personas la religión no es algo atractivo hoy en día, para muchas otras sí. En fin, no intento convertirte a nada, ni al cristianismo, ni a ninguna otra cosa. Simplemente queremos conocer esta psicología sagrada de Ernest Holmes, que es muy, muy, muy profunda, muy buena, muy bella. Y pues sí, sí, efectivamente tiene una corriente, no una corriente, sino tiene un matiz cristiano, bíblico, del Nuevo Testamento, habla de Jesús, pero de Jesús como un gran maestro, no como un líder espiritual. Así es de que bienvenidos nuevamente y vamos a comenzar entonces con la introducción y el prólogo de este maravilloso libro en el que Jean Houston nos dice que leerlo es entrar en una asociación con Dios y aprender las leyes de la cocreación. Para los que quieran leerlo junto conmigo, es un libro bastante grueso, como pueden ver, son 650 páginas. Se llama La ciencia de la mente de Ernest Holmes y vale la pena. Es un libro que vale la pena tener y es un libro como un curso milagro, es un libro que vale la pena consultar. Entonces vamos a comenzar, si les parece. En la primera parte del prólogo nos dice Jean Houston, que escribió el prólogo para Ernest Holmes, dice que el Dios, bueno, para esta edición, porque Ernest Holmes escribió este libro en los años 20 y 30, y Jean Houston es una escritora, pues más de nuestros tiempos, más de finales del siglo XX. Dice, el Dios más elevado y el Dios interno es un solo Dios. En el centro de cada ser humano está el genio creativo original del universo. Fíjense nada más lo que nos está diciendo. En el centro creativo de cada ser humano está el genio creativo original del universo. Nos está hablando de que dentro de todos nosotros, cada uno de nosotros, llevamos al genio creativo original del universo. ¿A qué le suena eso de genio creativo original del universo? Dice que este libro es la pieza maestra escondida que debe ser descubierta solamente cuando uno está listo para entrar a una vida completa. O sea que este libro hay que leerlo cuando uno está listo para vivir una vida completa. Me encanta esto. Dice, el Dios más elevado y el Dios interno es un solo Dios.
En el centro de cada humano está el centro creativo, el genio creativo, perdón, original del universo. Por lo tanto, nosotros somos el contacto con la esencia de Dios en la tierra. Nosotros somos el contacto de Dios con la esencia de la tierra, la focalización de la eternidad. Somos el contacto de Dios, de la esencia de Dios, con la esencia de Dios en la tierra, la focalización de la eternidad en el tiempo, dice. Consciente o inconscientemente, nosotros dirigimos el fluir de la mente universal hacia la forma. Es decir, que nosotros tomamos el fluir, el flujo de la mente universal y lo cuajamos, lo materializamos en la tierra. ¿Cómo? A través de nuestras ideas. Dice, en términos comunes, el motor cósmico está encendido, pero el hombre o el ser humano lo guía en su propia vida. Ernest Holmes en su libro habla del ser humano como el hombre, se refiere al hombre. Recuerden que en los años 20 y 30 no traemos el tema que traemos hoy en día de que la gente, mucha gente por ahí, sobre todo las mujeres, se rebelan de que se hable del ser humano como el hombre. En aquel entonces no había ese tema y se entendía que cuando se hablaba del hombre, pues se entendía que también se hablaba de la mujer. Pero precisamente porque pues yo sí estoy un poco, estoy en medio, voy a hablar voy a cambiar el término hombre por ser humano, porque sí, es hombres y mujeres. Dice, esto nos concede un poder tremendo y con él una responsabilidad innata para hacer y deshacer nuestro mundo por medio del extraordinario trabajo del poder de nuestras mentes. Fíjense nada más, nos concede un poder tremendo y una responsabilidad para hacer y deshacer el mundo a través del poder de nuestras mentes. O sea, nosotros los seres humanos podemos de verdad hacer y deshacer lo que queramos aquí en el planeta Tierra, en el mundo de lo material, a través de nuestras mentes. Dice, así pues el énfasis práctico de la ciencia de la mente, de este libro maravilloso, está en el aprendizaje del poder que entrena el pensamiento. Muchos de nuestros pensamientos ordinarios en poco tiempo se vuelven patrones habituales, dice, con poca variación de un día a otro. Y nos habla pues aquí de cómo es que nosotros caemos en estar enfocados en pérdidas. Nuestras vidas reflejan esto y en una serie de monotonía ininterrumpida, es lo que yo les decía, muchas veces de estar regurgitando el mismo pensamiento. ¿Cuántas veces caemos en el mismo pensamiento negativo por episodios de problemas, pánico y pérdidas? Dice, vivimos entonces como versiones limitadas y desvalidas de lo que realmente somos. Fíjense, vivimos como versiones limitadas y desvalidas de lo que realmente somos sin saber quién o qué somos, sufriendo la continuidad de plagas emocionales y pensamientos tóxicos, y el mundo trágicamente a nuestro alrededor refleja eso mismo, porque el mundo es un reflejo de lo que traemos en nuestro interior. Entonces, en contraste, dice Jim Houston, la ciencia de la mente seriamente interpreta la máxima de ser recreado a través de la renovación de nuestras mentes. A través de renovar a nuestras mentes podemos recrear el mundo a nuestro alrededor. Y cuando hablo de recrear el mundo a nuestro alrededor, hablo de todo, chicos. Hablo de salud física, de salud financiera, de salud en las relaciones, absolutamente de todo. Y no solamente nuestras mentes, sino también nuestros cuerpos y almas. Y luego, bueno, por supuesto, nos dice Jim Houston, nos dice que esto lo hacemos a través del poder de nuestras mentes y debemos estar de acuerdo en ponernos a tono y orquestar nuestros pensamientos y emociones hacia propósitos más elevados. Hay que entender aquí, chicos, la diferencia entre cerebro y mente. La diferencia entre cerebro y mente porque la gente los confunde y son dos cosas muy diferentes. El cerebro es un órgano dentro de nuestro cráneo, que como les he dicho yo mucho y lo vimos en el universo holográfico, acuérdense que cuando hago referencias a clases que ya hemos visto, ustedes pueden ir al sitio www.elfaralonso.mx y pueden volver a ver estas clases. Entonces, el cerebro está dentro, como se los he dicho, y en el universo holográfico lo mencionamos, el cerebro está dentro de una caja que es el cráneo, y realmente los que ven no son nuestros ojos, es el cerebro a través de las vibraciones, óyelo bien, vibraciones que manda el ojo a través del nervio óptico, y el cerebro las recibe, lo que es la parte del cerebro que se encarga de la visión, y las traduce en lo que vemos. Entonces el cerebro es nada más un órgano que nos ayuda a través de nuestros sentidos, de la vista, del tacto, del olfato, del gusto,
del oído nos ayuda a percibir el exterior a través de las vibraciones que nuestros ojos le mandan de luces, de colores, y nuestros oídos de sonidos, y nuestra boca de sabores, y nuestra nariz de aromas, y nuestro tacto de texturas. Entonces, el cerebro es el que realmente está viendo y sintiendo el mundo, oliéndolo, oyéndolo. Es el cerebro, no nuestros sentidos. Nuestros sentidos son solo conductos a través de los cuales llegan estas vibraciones. Entonces, entendamos al cerebro como lo que es un órgano, y vamos a entender primero que nada la mente, porque yo les he estado hablando de que vamos a volver a repasar las eras del tiempo, los yugas. Nuevamente pueden ir al sitio elfaroalonso.mx para escuchar esas clases de los ciclos del tiempo, y vamos a volver a escuchar estas clases, pero para entender los yugas, para entender sobre todo la era dorada, que está muy, muy, muy lejos de nuestra comprensión. Una manera de acercarnos a entender la era dorada es a través de entender la era de plata, la era de la era plateada. ¿Por qué? Porque la era de plata es la era de la mente. Pero para entender la era de la mente tenemos que entender a la mente primero, y por eso es muy importante separarla del cerebro. Una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. En la ciencia de la mente vamos a estudiar la mente como una psicología sagrada, tratando de entender lo que realmente es esta mente. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Dice Jim Houston, dice, debemos estar de acuerdo en ponernos a tono y orquestar nuestros pensamientos y emociones hacia propósitos más elevados y fines creativos. En esto tenemos ayuda, dice, porque el espíritu asegura que el aliciente al cambio esté siempre llamando. O sea, una de las constantes de estar en esta vida es que el espíritu siempre nos está llamando y nos está diciendo, por aquí, ven, por aquí, te estoy diciendo el camino. Todos nacimos con un GPS, yo ya se los he dicho, son nuestras emociones, y el espíritu está constantemente tratando de guiarnos, tratando de llevarnos hacia ese camino que ya nos ha marcado por ahí. Déjenme hacer esto aquí a un lado para que se pueda ver mejor. Entonces, nos dice Jim Houston, dice, la única cosa que nos detiene de este llamado del espíritu, es la ignorancia y la pereza. Nosotros nos limitamos solamente por la ignorancia y la pereza, y rehusamos remontar la inclinación del pensamiento, o sea, reaprender a pensar, cómo dirigir nuestros pensamientos. La ciencia de la mente, dice, nos da direcciones claras y precisas para construir, óiganlo bien, un molde. Nos da instrucciones claras y precisas para construir un molde nuevo de mente y de manifestación. Entonces, la ciencia de la mente nos enseña cómo construir este nuevo molde, como para poner, la mente es el instrumento a través del cual ponemos comandas, como un mesero que toma la orden y se la lleva al cocinero y le pone la comanda de la orden para que el cocinero la pueda ver y la pueda ejecutar. Así nuestra mente le pone órdenes, le pone comandas al creador supremo, al espíritu creador, a la fuente, a Dios, universo, como le quieran llamar, la gran mente con mayúscula, y es a través de moldes. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, cómo creamos estos moldes para que tú entiendas cómo con tu mente tú tienes el poder de crear en tu vida esta abundancia financiera, esta salud en tu cuerpo físico, este cuerpo esbelto, delgado, dinámico, esta salud financiera de dinero que esté constantemente fluyendo a tu cuenta bancaria, de amor, de relaciones armoniosas, de esa pareja, esa relación estable que a lo mejor estás buscando, o simplemente mejorar tus relaciones con tu familia. Los seres humanos somos capaces de crear todo esto, pero para eso necesitamos entender los misterios de nuestra mente. Y justamente eso es lo que se propone el libro de la ciencia de la mente, y por eso se le llama una psicología sagrada. Está escrito, como dice Jim Houston, en lenguajes de los años de 1920 y 1930. Entonces, entendiendo ya lo que es cerebro versus lo que es mente, vamos a lo que es la cosa misma. La cosa misma, es decir, la mente. Vamos a entender a la mente como por lo que es, ¿no? Y lo primero que nos dice es que
Dice Ernest Holmes, ya aquí ya entramos a los escritos de Ernest Holmes, y dice: suponer que la inteligencia creativa del universo hubiera creado al hombre en la esclavitud y lo hubiera dejado esclavizado, sería deshonrar el poder creativo que llamamos Dios. O sea, el plan divino es un plan de libertad, chicos. La verdad significa libertad bajo la ley, nos dice Ernest Holmes. La verdad significa libertad bajo la ley. Vamos a entender esta frase, pero entendamos primero que el plan divino, el plan de Dios, del Espíritu Creador del universo, la fuente, es un plan de libertad, es un plan de que el hombre, el ser humano, la mujer, seamos libres. Entonces, suponer que nos creó para vivir esclavos de lo que sea, de una enfermedad, de una crisis, de una bancarrota, dice, deshonrar el poder creativo que llamamos Dios. La semilla de la libertad debe ser plantada, dice, en el hombre, en lo más profundo de su ser, pero como el hijo pródigo, el hombre tiene que hacer el gran descubrimiento por sí mismo. Entonces, no, esto no es algo con lo que nacemos. Es muy curioso porque esto lo sabemos cuando estamos allá en el Espíritu Creador, y cuando venimos y nos encarnamos aquí en la tierra se nos olvida. Y se nos olvida, y entonces tenemos que volver a recordarlo. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Dice: ¿por qué entonces el hombre vive débil, pobre y atemorizado si el plan divino es un plan de libertad? Dice: la verdad significa libertad bajo la ley, dice Ernest Holmes. Es por eso que la naturaleza inherente del hombre siempre, siempre busca expresarse de forma libre. Es bueno que escuchemos esta voz interna, dice. Ese es el primer camino hacia esta libertad, hacia entender esta verdad, es que escuches esta voz interna. Yo se los he dicho mucho en Manifiesta tus deseos, es escuchar a tu intuición. Dice: pues ella nos habla de una vida maravillosa a nuestro alcance, de un amor más grande que nuestros sueños más dulces, de una libertad que el alma anhela. De una libertad que el alma anhela. Entonces, dentro de ti está la voz perfecta que te sabe guiar hacia esa libertad que el alma anhela, hacia esa manifestación de tus sueños más dulces, hacia esa maravillosa vida que está a tu alcance. Dice: el gran amor del universo entonces debe ser uno con la gran ley de su propio ser. Recuerden aquí que cuando habla de la ley, dice el amor es ley, está hablando de la ley suprema. Y ustedes ya saben cuál es la ley suprema, ya se los he enseñado en Manifiesta tus deseos. La ley suprema es la ley de la atracción, es conocida como la ley de la atracción, y es la ley de la causa y efecto. Es la ley que dice que todo objeto en el universo atrae aquello que se asemeja a sí mismo. Atraemos, creamos a través de lo que estamos dando. Por eso Jesús le llamaba: la vida es un juego de dar y recibir, porque a través de lo que damos estamos creando más para nosotros. Entonces, eso es lo que significa la libertad. Así es como el amor de Dios es perfecto, así como el amor de Dios es perfecto, también la ley de Dios es perfecta, dice Ernest Holmes, porque no le da a nadie lo que no se merece. Le da a todos lo que están vibrando, lo que desean, lo que su mente, lo que están alineando con la ley. Entonces, espero a través de estas enseñanzas de la ciencia de la mente recordarte cómo alinearte con las cosas que quieres ver manifestar en tu vida, las cosas que quieres ver que se manifiesten en tu vida. Entonces, vamos a la siguiente, y dice, el estudio de la ciencia de la mente es el estudio de la primera causa del espíritu, la mente, o esa esencia invisible, esa materia e inteligencia fundamental de la cual proviene todo, el poder detrás de la creación, la cosa misma. Estas imágenes que ven aquí, chicos, son imágenes de partículas. ¿Cómo me dijiste que se llamaban? Partículas fundamentales, elementales. Sí. Estaba yo preguntándole a Bernardo cuál era la partícula del universo, la esencia de la materia, y me dice: bueno, pues se han descubierto muchos, existen los neutrinos, los bosones, en fin, muchísimas partículas, y se les llama partículas elementales. Y esta imagen es una imagen de estas partículas elementales de las que está hecha la materia y de las que está hecho todo, esta mente. Esta es la materia prima, lo que están viendo ahí es la materia prima con la que todos los seres humanos creamos, pero ahí no tiene forma. Tú eres quien le da forma, con tu mente tú pones el molde y le das forma y lo cuajas en este universo físico, este tubito de Burt's Bees, que es para los labios
bálsamo para los labios, fue una idea en la mente de alguien. Alguien lo concibió así, lo concibió hacerlo de miel, de cera de abeja, y lo concibió con este taponcito naranja y ponerle una aroma y un sabor de naranja. Primero lo concibió, primero puso el molde en esta materia prima y eventualmente aquí está ya materializado. Entonces todo lo que tú ves alrededor, mira a tu alrededor y todo, la lámpara, la mesa, la silla, todo fue una idea en la mente de alguien. Entonces, la primera causa, la mente, dice, el estudio de la ciencia de la mente es el estudio de la primera causa, es decir, del espíritu, la mente, o esa esencia invisible, esa materia de inteligencia fundamental de la cual proviene todo, el poder detrás de la creación, la cosa misma, dice. Ese es el estudio de la ciencia de la mente, dice, y el universo no tiene favoritos. Al universo, el universo no es como que, pues fulano le voy a dar más poder que otro. Todos nacimos con el mismo poder, todos tenemos esta misma oportunidad. Dice Ernest Holmes, es muy curioso porque la gente cree que estudiar metafísica es solo para los más profundos pensadores y dice, consideramos que es algo como para los más profundos pensadores que solo ellos pueden entender, pero hay que recordar que nosotros también somos pensadores. Así como Platón, Sócrates, Aristóteles fueron los pensadores, tú eres un pensador. Yo soy un pensador, todos somos pensadores. El más profundo pensador de todos los tiempos tiene reverencia por la vida misma, dice. Ahí es donde demuestras qué tan pensador eres, en tu reverencia por la vida misma, reconociendo que esta, la vida misma, es un poder y una potencialidad cuyas posibilidades infinitas no puede el intelecto ni siquiera imaginar. Miren nada más esa imagen del universo, el vasto universo en el que vivimos, las posibilidades infinitas. Dice, los principios universales no respetan personalidades. El universo no tiene favoritos. No creas que hay otras personas que son más capaces de tú de crear la vida que tú quieres, el cuerpo que tú quieres, la relación de pareja que tú quieres, las finanzas que tú quieres, la paz interior que tú quieres, la casa, los viajes, el carro, lo que sea que tú desees de esta vida. No creas que existe una persona que es más capaz de tú. Dice, todos somos igual de capaces. El universo no tiene favoritos. Entonces, no hay nada sobrenatural sobre el estudio de la vida, porque el entendimiento de las leyes naturales de la vida, que es la metafísica, es el estudio de la vida y la naturaleza de la ley gobernada y dirigida por el pensamiento. Fíjense nada más, el entendimiento de las leyes naturales de la vida es la metafísica, y la metafísica es el estudio de la vida y la naturaleza de la ley, el estudio de la vida y de la naturaleza de la ley. ¿Cuál ley? Ya saben, la ley del universo, de Dios, del Espíritu Creador, que se conoce como la ley de la atracción, que es la ley que no tiene favoritos y es la ley que dice, tú vibras esto, te doy esto, tú vibras aquello, te doy aquello. Tú vibras blanco, te doy blanco, tú vibras negro, te doy negro, tú vibras azul, te doy azul. No tiene juicio, no tiene sentido del humor. Para la ley, para esta ley es tan válido vibrar la experiencia más suprema, más sublime del universo, el mayor éxtasis, como vibrar el mayor dolor. Para el universo, no, el universo, Dios, Espíritu Creador, no juzga. El universo dice, eso es lo que quieres experimentar, eso es lo que viniste a la tierra y es lo que quieres experimentar, el dolor, adelante. Entonces, aquí tenemos que entender qué es lo que estamos, qué moldes estamos poniendo, qué comandas estamos poniendo al universo para entender si no nos gusta lo que estamos poniendo de comandas, cómo cambiarlas. Entonces, la metafísica es el estudio de la vida y la naturaleza de la ley, gobernada y dirigida ¿por qué? Por el pensamiento. Dice, eh, acerquémonos entonces a la ciencia de la mente, dice Ernest Holmes, la ciencia de la psicología espiritual, con admiración pero sin miedo, con verdadera humildad, pero sin sentir que no somos dignos. Obtendremos un gran bien, un firme entendimiento de las leyes naturales de la vida, porque la verdadera enseñanza de la metafísica, el estudio de la vida y la naturaleza de la ley, gobernada y dirigida por el pensamiento, siempre consciente de que vivimos en un universo espiritual. Siempre conscientes, chicos, de que vivimos en un universo espiritual. Entonces,
Déjenme rápidamente checar aquí el chat, a ver si tienen por ahí algunas preguntas. Dice Marce, wow, amo ese término, qué chidísimos. Es luz, Marce, sí, son fotones. Qué importancia es recrear nuestra mente. Así es, chicos, muy bien. Ya leí sus comentarios. Vamos entonces a la siguiente. Entonces, ¿cómo se hace esto? Dice, no es que Dios, ¿cómo es posible que vayamos por la vida pensando que Dios escucha a unos y a otros no? ¿Cómo es, preguntan muchas personas, cómo es que esa persona está manifestando abundancia financiera, paz interior, tranquilidad, una vida, una pareja amorosa, un cuerpo esbelto y yo no? ¿Es que acaso que Dios escucha a unos y a otros no? Y dice Ernest Holmes, nunca. Nunca. No es que Dios haya respondido a unos sí y a otros no, sino que algunos, fíjense la diferencia que dice, algunos han respondido a Dios más que otros. Tómala. No es que Dios haya respondido más a unos que a otros, es que unos han respondido más que otros a Dios. Entonces no es que Dios te responda a ti, es como tú le respondes a Dios, universo, espíritu creador. No es que el universo, el espíritu creador, la fuente, le haya respondido más a Juana que a Chana. No, es que una de las dos le respondió más al espíritu creador, al universo, a Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos para responderle? Pues esto se hace a través de la ley de correspondencia, dice. Sus oraciones, sus pensamientos, porque eso es lo que son las oraciones. Los pensamientos son oraciones. Los pensamientos no son en balde, tus pensamientos son oraciones y son comandas que le estás poniendo al universo, son moldes que le estás poniendo de lo que quieres manifestar en tu vida. Dice, sus oraciones, sus pensamientos fueron respondidos por la ley de correspondencia. La ley de la oración está en la oración misma. La respuesta a la oración está en la oración misma. Fíjense nada más, se los voy a repetir. La respuesta a la oración está en la oración misma. Mediten un minuto, chicos. ¿Por qué Dios responde, universo, espíritu creador, unos sí y otros no? Porque a unos otros le responden más a Dios que unos a otros. Y la respuesta a la oración está en la oración misma. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo estoy gorda, el universo dice concedido. Y todo te engorda, hasta el agua, hasta el aire. Que si yo digo estoy delgada, el universo dice concedido. Y mágicamente tu metabolismo empieza a ser más rápido y puedes empezar a comer más porque tu cuerpo lo metaboliza más rápido. Lo que vivimos aquí en el planeta lo estamos creando a través de nuestras oraciones. ¿Y qué oraciones? No estoy hablando nada más de una oración como el Padre Nuestro. Oración es lo que sale de tu boca, tu palabra hablada. Tus pensamientos y tu palabra hablada son tus oraciones. Entonces la respuesta a la oración está en la oración misma. Pero ¿qué es la oración? La oración es un movimiento del pensamiento dentro de la mente del que está orando a lo largo de una línea de meditación definida, es decir, con un propósito específico. Se los repito, la oración es un movimiento del pensamiento dentro de la mente del que está orando a lo largo de una línea de meditación definida, es decir, con un propósito específico. Es un movimiento en tu mente, no en el cerebro, en tu mente. Vamos a ir entendiendo la mente poco a poco. Es una comanda, es un molde que tú creas, es un movimiento con un propósito definido. ¿Qué es la mente? Nadie lo sabe, dice Ernest Holmes. Al decir mente queremos decir conciencia. Y nos responde Dios, el Espíritu Creador, el universo, a través de la ley de correspondencia. ¿Y qué dice la ley de correspondencia? Que todo yin tiene yang, toda oscuridad tiene luz, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Esa es la ley de la correspondencia. Es el engrane perfecto para eso que tú estás vibrando. El engrane perfecto para el yin es el yang, el engrane perfecto para la luz es la oscuridad, y así vamos teniendo este engranaje. Entonces, todo lo que se sabe acerca de la mente no es lo que es, sino lo que hace. Y eso es lo que vamos a estudiar en la ciencia de la mente en las próximas semanas, chicos. No lo que es la mente, sino lo que hace. Porque para entender a la mente no podemos saber qué es la mente porque nadie lo sabe, pero sí podemos saber qué hace la mente.
y de esa manera tratar de entenderla. Y eso es lo que vamos a hacer este año a través del estudio de este maravilloso libro, que es La ciencia de la mente, que te va a ayudar a tener una comprensión más profunda de los misterios de tu maravillosa mente. Entonces, vamos a tratar de entender qué es lo que hace esta mente? Dice, la mente tiene dos clasificaciones, dice Ernest Holmes: objetiva o consciente y subjetiva o subconsciente. En la mente subjetiva del hombre existe una ley que obedece a su palabra. Obedece a su palabra, que es la sierva de su espíritu. Tome nota de eso. Su palabra del hombre es la sierva de su espíritu. Ay, chicos, anótenlo, por favor. Tu palabra es la sierva de tu espíritu. Con tu palabra estás comandando, ordenando. Tu espíritu está comandando, ordenando lo que quiere que le sirvan en este maravilloso buffet que es la vida. ¿Qué estás comandándole al universo? ¿Qué estás comandándole? Entonces dice, la mente, la cosa, espíritu, causa, está más allá y sin embargo no más allá de nuestra comprensión. Más allá porque es inmensa, inmensa. Por eso les puse ahí que en la cabeza, chicos, traemos al universo completo, traemos galaxias, traemos el infinito. Dice, es inmensa dentro porque dentro de la medida en la que entendamos, somos ella. Dentro de la medida en la que entendamos, somos ella. O sea que en la medida en la que entiendas a tu mente, vas a ir tomando posesión de ella. Por eso es tan importante entender a la mente, porque de esta manera vamos a ir tomando posesión de nuestra mente y pudiendo poner estas comandas en el universo de lo que queremos crear en la Tierra. Entonces, la mente tiene dos clasificaciones. No hay dos mentes, dice, sino más bien dos nombres que se emplean para describir dos estados de la conciencia: el objetivo o consciente y subjetivo o subconsciente. Dice, en este libro de texto, bajo el título de mente subjetiva, se dice que en la mente subjetiva del hombre existe una ley que obedece su palabra, que es la sierva de su espíritu. Dentro de nosotros hay una ley mental, dice Ernest Holmes, que cumple la voluntad y los propósitos de nuestros pensamientos conscientes. Dentro de nosotros hay una ley mental que cumple la voluntad y los propósitos de nuestros pensamientos conscientes. Esto no puede ser más que nuestro uso individual de esa gran mente subjetiva, la cual es la base de toda la ley mental y acción, y que es el siervo del Espíritu Eterno a través de todos los tiempos. Entonces, básicamente nos está diciendo que nuestra mente subjetiva, con minúsculas, es una condensación de la mente subjetiva, con mayúsculas, que es la mente universal. Entonces, nuestra mente individual es una condensación de la mente universal. Nuestra mente individual es una condensación de la mente universal y por eso traemos dentro al universo mismo, y por eso podemos crear lo que queramos en la vida, porque traemos al universo mismo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de atraer a nuestras vidas. Atraemos a nuestras vidas personas, como imanes. Somos como imanes que atraemos a nuestra vida personas, situaciones, cosas, salud, de esbeltez, obesidad, dinero, carencia, amor, desamor, soledad, tristeza, todo lo atraemos porque somos como imanes. El pensamiento del ser humano, al caer en la mente subjetiva, el pensamiento del ser humano, al caer en la mente subjetiva, es decir, al poner esa comanda, se une con la mente subjetiva universal y se convierte en la ley de su vida a través de la única gran ley que rige toda la creación. ¿Cuál es la única gran ley que rige toda la creación? La ley de la atracción. Ustedes ya lo saben, se le conoce comúnmente así, pero es la ley, la gran ley que rige toda la creación. Es la que organiza este maravilloso aparente caos que es el universo en un perfecto orden, en donde tiene un para qué, todo tiene un para qué. Entonces, dice, no hay dos mentes, eso lo vimos, dice, poder ilimitado al alcance del hombre.
Es un poder ilimitado al alcance del hombre, el de esta ley. Dice, el hombre tiene a su disposición en lo que llama su mente subjetiva un poder que parece ilimitado. Esto se debe a la unión del hombre con todo en el aspecto subjetivo de la vida. El pensamiento del hombre al caer en la mente subjetiva se une con la mente subjetiva universal y se convierte en la ley de su vida a través de la única gran ley que rige toda la creación. Esta es la ley de la atracción. No hay dos mentes subjetivas, solo hay una mente subjetiva. Y lo que llamamos nuestra mente subjetiva es realmente el uso que hacemos de la ley única. Lo que nosotros llamamos nuestra mente subconsciente es el uso que hacemos de la ley única, que es la ley de la atracción. Cada individuo mantiene su identidad en la ley por medio de su uso personal de la ley misma. Entonces, todos somos uno, pero cada uno de nosotros mantenemos nuestra identidad a través de nuestro uso individual que hacemos o uso personal que hacemos de la ley misma. Entonces, aunque todos somos uno, yo manifiesto una vida diferente que Marce o que Bernardo o que cualquier otra persona, que cualquiera de ustedes, porque yo hago un uso personal de la ley. Todos hacemos un uso personal de la ley y por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Al observar la vida de una persona, sabes qué piensa esa persona, porque esa es la manera en la que está utilizando la ley y cuajando en la experiencia de su vida, sus experiencias. Entonces tú puedes ver por observar el cuerpo de una persona, su vida, sus relaciones, puedes saber qué uso le está dando a la ley. ¿No te gusta el uso que le estás dando a la ley? No te preocupes, te voy a enseñar a cambiarlo. Para eso es esta clase. Para esto van a ser esta serie de clases este año, para que conozcas bien a tu mente y aprendas a usarla y aprendas a poner comandas diferentes a las que has estado poniendo. Entonces, aprender a pensar, dice Ernest Holmes, es aprender a vivir. Aprender a pensar es aprender a vivir, porque nuestros pensamientos entran en un medio con capacidades infinitas de ser y hacer. Se convierte, dice, en la encarnación viva de sus pensamientos. Dice, el hombre, dice, el ser humano se convierte en la encarnación viva de sus pensamientos. Por sus frutos los conoceréis. Esto no se consigue sosteniendo pensamientos únicamente, sino conociendo la verdad. Conociendo la verdad. ¿Qué significa eso de conocer la verdad? ¿A qué se refiere con conocer la verdad? No solo a través de nuestros pensamientos, sino a través de conocer la verdad. Vamos a ver qué significa esto de conocer la verdad. Y dice, dentro de nosotros, por lo tanto, existe un campo creativo llamado mente subjetiva. A nuestro alrededor hay un campo creativo llamado mente subjetiva. Dentro de nosotros existe un campo llamado mente subjetiva, minúsculas. A nuestro alrededor hay un campo creativo llamado mente subjetiva. Una es individual y la otra universal, pero en realidad son solo una. Son uno solo, una sola mente. Entonces, todo pensamiento es creativo. Todo pensamiento es creativo y la solución al enigma es entonces que todos usamos el poder creativo de la mente universal cada vez que usamos nuestra propia mente. Grábense eso. La solución al enigma, dice, es entonces que todos usamos el poder creativo de la mente universal, todos usamos el poder creativo de la mente universal cada vez que usamos nuestra propia mente. Pon atención. ¿Oíste lo que acabo de decir? Cada vez que usas tu propia mente, estás usando el poder creativo de la mente universal. Cada vez que estás usando tu mente, estás usando el poder creativo de la mente universal. Cada vez que usas tu mente, estás usando el poder creativo de la mente universal. Piensa, corazón, ¿qué quieres crear? No le des más tiempo ni energía a los pensamientos de las cosas que no quieres ver en tu vida. Dale tiempo y energía a las cosas que sí quieres ver a tu vida, porque tu mente es el instrumento a través del cual haces uso de la mente universal. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más!
Entonces, dice Ernest Holmes, todo pensamiento es creativo. Todo pensamiento es creativo. El pensamiento, dice entonces, crea un molde en la mente subjetiva, en la cual la idea es vaciada, como cuando vacías un pastel o una gelatina en un molde, y aceptada, y activa el poder de acuerdo con la índole del pensamiento. El pensamiento es la masa que se vacía, que crea el molde, perdón, que crea el molde en la mente subjetiva. ¿Sí? Tu pensamiento es el molde, crea el molde en la mente subjetiva, y la mente subjetiva es vacía los elementos, los ingredientes del pastel para crear con ese molde que tú le diste, y es vaciada y aceptada y activa el poder de acuerdo con la índole del pensamiento. ¿Les queda claro esto? O sea, el universo es un gran chef que está listo para picar, cernir, vaciar, moler, lo que tú quieras. Está nada más esperando que tú le des el molde de lo que tú quieres crear. Eso explica Ernest Holmes en su libro La ciencia de la mente. Fíjense nada más. Tú estás con tus pensamientos todos los días dándole el molde. Y dice Chuy, y el verbo se hizo carne. Exactamente, Chuy. Exactamente, Chuy. El verbo se hizo carne. Hay que saber pensar, Rosalina. Hay que saber orar. Hay que saber pedir para obtener respuesta. Exactamente. Dice Blanca, es verdad. Your wish is my command. Exactamente. Entonces, así como ese hombre que está como sacudiéndose la harina del pastel porque se salió del molde, así tú puedes crear en tu vida personas que vengan a tu vida, circunstancias, situaciones, cosas, eh, salud, un cuerpo delgado, un cuerpo dinámico con salud, una relación amorosa, unas finanzas estables y sanas donde constantemente esté fluyendo el dinero. Simplemente empieza a poner atención a qué clase de molde le estás dando al universo. ¿Le estás dando el molde de una cuenta bancaria limitada o le estás dando el molde de una cuenta bancaria ilimitada? Ahí está y está en ti. Eres tú quien lo está creando. Usas el poder creativo de la mente cada vez que usas tu pensamiento. Entonces, dice Ernest Holmes, el camino entonces a la libertad se encuentra no a través de misterios o cosas ocultas, sino a través del uso inteligente, subráyenlo, a través del uso inteligente de las fuerzas y leyes de la naturaleza. Todos podemos sentirnos en la vida, chicos. Miren esa imagen, me encantó esta imagen. Todos podemos sentirnos así, top of the world, en la cima del mundo. Todos podemos ir por la vida sintiéndonos así. Simplemente, dice Ernest Holmes, conoce la verdad. La verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? La ley de la atracción, la ley del universo, la ley suprema del espíritu creador, la ley de la atracción, la ley que dice que tú eres el creador, tú haces los moldes y al vibrarlo estás haciendo el molde y el universo simplemente vacía la mezcla para que se cuaje en el mundo de lo físico, de la materia. Entonces dice, todo pensamiento es creativo, dice, de acuerdo con su propia naturaleza, impulso, emoción o convicción. El pensamiento crea un molde en la mente subjetiva en el cual la idea es vaciada y aceptada y activa el poder de acuerdo con la índole del pensamiento. La ignorancia de esto no perdona a nadie de sus efectos porque estamos tratando con una ley. No tiene sentido el humor, por eso no perdona a nadie. Si mandaste un molde de un carro viejo, pues eso es lo que te va a dar. Porque mandaste el molde de carro viejo, manda el molde de un carro nuevo. Porque no tiene sentido el humor. Si mandas el molde del carro viejo, cree que eso es lo que quieres. Y no con fantasía caprichosa, dice. Estamos tratando con una ley, no con fantasía caprichosa. La mente consciente es superior a la subjetiva y puede usar esta conscientemente. Fíjense lo que nos está diciendo Ernest Holmes. La mente consciente es superior
a la mente subconsciente y la puede dominar. La mente consciente puede dominar la mente subconsciente. Escucha esto, dice, la ley kármica no es un destino. La ley kármica no es un destino. No es suerte o fatalismo, sino causa y efecto. Es un amo severo del tonto. La ley kármica es un amo severo del tonto y un sirviente obediente del sabio. Fíjense nada más, esa es la verdad que tenemos que conocer, que nosotros mismos estamos creando nuestro karma o descreándolo. ¿Qué quieres hacer? Crear karma, que es crear situaciones desagradables en tu vida, o descrearlo. ¿Y cómo se hace esto? Dice, pues no es suerte o fatalismo, sino causa y efecto. Lo que das, eso vas a recibir. Por eso, la ley kármica es un amo severo del tonto, el que vaya por la vida inconscientemente causando daño y pensando estupideces, perdón por la palabra, va a tener un amo severo en la ley del karma, pero quien vaya por la vida con cuidado, cuidadosamente manejando su mente, pensando con claridad qué es lo que quiere, el molde de lo que quiere cuajar, tendrá en la ley del karma un sirviente obediente. Ese es el sabio, dice Ernest Holmes. El otro es el tonto, el que usa su mente con cuidado es el sabio. Entonces, el camino a la libertad no es misterioso. Dice, la tendencia subjetiva de esta ley inteligente, el poder creativo, puede ser dirigida conscientemente y usada definitivamente. La palabra de la inteligencia consciente, el mundo espiritual es realmente la palabra de la inteligencia consciente. Es mayormente una reacción, un efecto, una forma. Dice, tenemos una mente consciente que opera dentro de un campo subjetivo que es creativo. Tenemos una mente consciente, tu mente racional. Tenemos una mente consciente que opera dentro de un campo subjetivo. Déjenme nada más por aquí detener unos videos, chicos. Gracias. Entonces, les estaba diciendo, tenemos una mente consciente que opera dentro de un campo subjetivo que es creativo. La mente consciente es el espíritu y la mente subjetiva es la ley. La mente consciente es el espíritu, tu razonamiento, lo que tú diriges con tu mente consciente, lo que tú decides crear con ese molde, es el espíritu. Y la mente subjetiva, la que crea el molde y lo sube, es la ley. Dice, entonces no hay necesidad de preguntar por qué esto es así. No se puede explicar por qué la verdad es verdadera, dice. Simplemente aceptemos que así es el universo, así se rige el universo. Dice, no hay necesidad de preguntar por qué, porque no se puede explicar la verdad. No se puede explicar la naturaleza de la verdad porque es verdadera y punto. Así funciona el universo. Aceptémoslo nada más, aceptemos esta posición relativa a las leyes de la mente y del espíritu y veamos qué podemos hacer con ellas, en lugar de tratar de contradecir lo inevitable. De nada nos sirve querer luchar contra esto, chicos, y querer ponernos el saco de víctima y decir es que si Dios quiere y es que Dios no quiere o Dios quiere. Dios siempre quiere. Dios siempre quiere todo lo que tú quieres, pero eres tú quien le está diciendo lo que quieres a través de tus pensamientos porque estás haciendo uso de la mente subjetiva del universo a través de tu mente. Entonces, nuestra mente y espíritu son nuestro eco de la misma eterna cosa. Esta misma eterna cosa de la que habla Ernest Holmes es la mente. Y mientras más pronto, dice, descubramos esto, más pronto seremos libres y felices. Más pronto seremos libres y felices. Entonces, una conclusión a la que han llegado los pensadores más profundos de cada época es que vivimos en un universo espiritual que incluye el universo material o físico. Se concluye entonces inevitablemente que este universo espiritual debe ser inteligencia pura y vida perfecta, gobernado por el amor, por la razón y por el poder de crear. Si aprendemos a confiar, seremos felices, dice Ernest Holmes. Todo problema de limitación, maldad, sufrimiento e incertidumbre no es ordenado por Dios.
Dice, sino que es el resultado de la ignorancia. ¿De la ignorancia de qué? De la ley. Una vez que conoces la ley, conoces la verdad. Entonces, está escrito, dice, que la verdad nos dará la libertad, a condición de que sepamos la verdad. ¿Por qué nos dice a condición de que sepamos la verdad? Porque una cosa es conocerla aquí y otra cosa es conocerla aquí. Es cuando la conoces aquí, que ya no te pones el saco de víctima, que tomas 100% responsabilidad de todo lo que sucede en tu vida, no importa qué esté pasando, que dejas de andar señalando a la gente porque te das cuenta que cuando señalas a alguien, con 3 dedos te señalas a ti y con uno señalas a Dios. Entonces realmente estás diciendo, fue aquel, pero realmente fue Dios, pero realmente fui yo 3 veces, porque yo mandé el molde de esto. Entonces, ¿te gusta lo que estás creando en tu vida? Felicidades. ¿No te gusta? Felicidades también, porque tienes el poder de descrearlo. Dice, nos encontramos acongojados. Aquí les voy a hablar del origen de la enfermedad. Todos los que estén interesados en conocer el origen de la enfermedad, escuchen bien, dice, nos encontramos acongojados por la confusión, por el conflicto, por las afirmaciones y las negaciones, por la emoción congestionada por el miedo, congelada por el orgullo. Tenemos miedo del universo en que vivimos, sospechamos de la gente a nuestro alrededor, dudamos de la salvación de nuestras propias almas. Todas estas cosas crean reacciones negativas que nos causan desórdenes físicos. Dice Ernest Holmes, tan sencillo que es, si aprendemos a confiar, seremos felices. Es nuestra desconfianza en el mundo, en el universo y en los demás lo que nos crea problemas físicos, toda índole de problemas físicos. Entonces, el almacén de la naturaleza está lleno de bondades. Estas se las puse en los chats hoy, pero estas llaves están estas bondades están bajo llave para el ignorante. La llave de esta puerta está guardada por la mente inteligente que opera de acuerdo con la ley universal. Está guardada en la mente inteligente. Entonces, la pregunta aquí el día de hoy es, ¿quieres acceder a la llave de las bondades del universo que opera de acuerdo con la ley universal? Está en tu mente, en el uso inteligente de tu mente. Cuando nosotros aprendamos a confiar en el universo, dice Ernest Holmes, cuando aprendamos a confiar en el universo, dice, tendremos felicidad, prosperidad y bienestar. Debemos aprender a vivir bajo este gobierno divino. Entonces la verdad nos dará la libertad o a condición de que sepamos la verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Ya se los dije, la ley de la atracción. Lo que vibramos, eso tendremos. Y esto es por la razón por la cual solo lo finito sufre y se afana. El infinito, chicos, siempre está en reposo. Cuando tú reconozcas que eres un ser infinito y que esta vida no es nada, es una tanta más de las vidas que has vivido y que vas a vivir. Que tu espíritu es infinito, que la muerte no existe. Que no importa lo que crees aquí, porque el día de mañana vas a poder volver a crear otra cosa. Y no hablo nada más de mañana, martes 9 de enero del 2024. Hablo del día de mañana en 20 años, 30 años o en 200 años, 500 años, en otra vida, quién sabe. El ser infinito reconoce eso, que es infinito. Y por eso siempre está en reposo sonriente. Pero lo finito se afana y sufre. Cuando crees que eres este cuerpo, sufres y te afanas a quererlo conservar sin que se le cuelguen los cachetes y sin que se arrugue y sin que se le llene el cabello de canas, cuando eso es inevitable. Es parte del proceso del cuerpo porque es finito. No te aferres a él porque sufres cuando te afanas, cuando tu afán es nada más este cuerpo. Entonces, concéntrate en lo infinito, dice, porque la naturaleza divina está en todo hombre. La naturaleza divina está en todo hombre. Dice, hay algo dentro de todos nosotros que participa de la naturaleza del ser divino. Ese es el Emmanuel. El nombre Emmanuel, saben que Jesús se llamaba Joshua Emmanuel. Emmanuel significa el que participa de la naturaleza de Dios. Entonces,
Es el Cristo, el ser crístico, es la representación del ser crístico. Y hoy les voy a hablar de su gemelo precioso que les había prometido que les iba a hablar en la clase del miércoles pasado de MTD y se me pasó. Emmanuel, Joshua Emmanuel, fue el nombre con el que Jesús caminó por la tierra, pero Jesús representaba al ser crístico, al Cristo dentro de todos nosotros. Todos nosotros vinimos al planeta como ese bebé, inocentes, puros, perfectos, perfectos hijos de Dios. Hay algo dentro de todos nosotros que participa de la naturaleza del ser divino y puesto que participa de la naturaleza del ser divino, nosotros somos divinos. Ese es el Emmanuel. Emmanuel, el significado de la palabra Cristo. Esto es la cosa misma, dice Ernest Holmes. Esto es la mente. Dice, recapitulemos brevemente, existe dentro de nosotros, dentro de cada persona, algo que participa de la naturaleza del todo universal y es Dios. Nuestra alma nunca cambiará ni violará su propia naturaleza por más que la neguemos. Por más que niegues el alma y digas, yo no creo en Dios y yo no creo en el Espíritu, eso no va a cambiar la naturaleza de tu alma. Por más que la afirmemos, nunca será más de lo que es. Pero por ser lo que es, por obrar como obra, cada persona la percibe según su propia creencia. Por ser lo que es, una creadora, por obrar como obra, una creadora, cada persona la percibe según su propia creencia. Hoy te invito a que expandas tus creencias, a que creas más grande, pienses más en grande, pienses en más posibilidades de salud, de abundancia, de prosperidad, de paz, de amor en tu vida. Porque según tu creencia, así percibirás la vida, por ley. No porque Dios no te quiera, no tiene favoritos, Dios ni el universo ni el Espíritu Creador. Es por ley, porque tú eres el creador que está poniendo el molde de lo que quieres cuajar aquí abajo. Entonces, conforme a nuestra fe, así se nos concede. Y dice ya para terminar esta parte, y terminamos por hoy con el libro, y les quiero nada más recordar, les quiero traer a la mente a Quetzalcóatl. Dice, si nosotros tratamos de encontrar algo difícil de comprender, nunca lo comprenderemos. Si nosotros tratamos de encontrar algo difícil de comprender, o sea, si tú estás empeñado en tratar de encontrar difícil de comprender las matemáticas, pues nunca las vas a comprender, porque siempre pensaremos que es incomprensible. La mente que descubrimos dentro de nosotros es la mente que lo gobierna todo. Esta es la cosa misma, dice Ernest Holmes, y debemos reconocer su sencillez. Con esto terminamos por hoy el libro La ciencia de la mente, chicos, pero no se me vayan porque les quiero platicar algo hermoso de Quetzalcóatl que aprendí la semana pasada. La semana pasada, ¿qué fue? El miércoles, estaba preparando la clase para ustedes cuando Bernardo me puso por ahí un audio de Quetzalcóatl que les quiero pasar después porque de verdad vale muchísimo la pena. Nada más que encuentre aquí mis apuntes, se los quiero compartir. Básicamente lo que aprendí de este historiador sobre Quetzalcóatl, porque ustedes saben que Quetzalcóatl es la cabeza de Geómetra. De hecho, yo le pregunté que cómo debíamos llamarle y no me dijo Quetzalcóatl, me dijo Geómetra. Pero bueno, esa es otra historia. Quetzal significa pluma o precioso. Es el significado de Quetzal. Coatl significa gemelo o serpiente. Tiene esos dos significados. Entonces, Quetzalcóatl significa gemelo precioso. ¿De quién? Tuyo. Déjame te explico cómo. Quetzal significa cielo, todo lo que se eleva. Coatl, todo lo que repta por la tierra o se arrastra en el suelo. Entonces, Quetzalcóatl es la unión del cielo y la tierra. Es el símbolo místico de la excelencia, de la existencia. Quetzalcóatl somos tú y yo, la conciencia que habita entre el cielo y la tierra. Entonces dice este historiador algo que me dejó a mí así.
cuando la leyenda de Quetzalcóatl aquí en México dice que Quetzalcóatl volvería, que él volvería el dios a la tierra de Mesoamérica. Y cuando llega Hernán Cortés, ellos lo identifican como Quetzalcóatl, como el regreso de Quetzalcóatl, no solo porque era rubio y de ojos azules, sino porque trajo consigo al Cristo, trajo la enseñanza cristiana, que para bien o para mal, olvídense de eso, de lo que haya sucedido en la doctrina, en el adoctrinar a los indígenas al cristianismo. Independientemente de eso, las enseñanzas de Jesús son bellísimas. Si las hayan enseñado bien o mal, eso no importa. El chiste es que trajo al Cristo y ese es el regreso del Quetzalcóatl. Entonces, para los que les interese, les voy a compartir este audio que a mí me pareció maravilloso para entender cómo se ligan, este historiador liga de una manera hermosísima al Cristo con Quetzalcóatl, que es el gemelo precioso. ¿De quién? Tuyo. Es decir, tú eres el Cristo. Tú y yo y Bernardo, todos somos el Cristo. Llevamos el Cristo dentro de nosotros. Justo lo que dice la ciencia de la mente. Somos el ser divino. Nosotros somos este ser divino. Para terminar, nada más déjenme rápidamente ver sus mensajes por aquí. Dice, somos co-creadores de nuestro propio destino. Dice Alma, seres espirituales viviendo una experiencia física. Hacernos responsables. Dice Martita, ¿qué hay sobre el plan de tu alma? ¿Elegimos o no con un propósito, misión de vida antes de venir a esta dimensión? Tú sabes que sí, Laura Isabel, pero ese propósito nosotros aquí lo podemos modificar, ¿eh? Dice por aquí Rosalina, cambio, tiempo, impermanencia, finito. Muy bien. Ay, qué bueno que te gustó la presentación, Areida. Con mucho amor. Chicos, muchas gracias por haber estado conmigo. Qué bueno que les gustó la clase. Les comparto por ahí la clase esta sobre Quetzalcóatl para los que les interese entender más cómo se lo liga con el Cristo, o sea, es la enseñanza del Cristo interior. Quetzalcóatl es la enseñanza del Cristo interior aquí en Mesoamérica. Dice María Miriam, gracias Ananda, hermosísima clase y más con esa voz que logro captar todo. Gracias, hermosa. Un placer haber estado aquí con ustedes, chicos. Buenas noches. Nos vemos el miércoles. Acompáñenme con los chicos de MTD al módulo 2 de Manifiesta tus deseos. Muy buenas noches. Que descansen.